la cosa y vean el vídeo de la semana pasada y pongan en pie los apartados. Y ya, una vez hecho eso, si nos da tiempo, nos dedicaríamos al cuarto punto del tema, que es estructura de la población española, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer hoy es hacer un somero repaso del apartado 2 y del apartado 3. Pero que ustedes deberían ver el vídeo de la semana pasada, del miércoles 13 y del viernes 15 de enero, y terminar de poner en pie el apartado, ¿vale? Muy bien. Bueno, si se van ustedes al temario, pues van al tema de la población y abren el PDF que tienen. Esto está muy al final. Nos vamos a ir, se van al principio del PDF. Vamos a apagar aquí. Este sería en el PDF, pues a partir de la página 4, habla del crecimiento natural de la población. ¿A qué se refiere el término crecimiento natural o vegetativo de la población? Pues básicamente a la diferencia entre qué. ¿Alguien lo sabe? Natalidad y mortalidad. Muy bien. Pero claro, no puedo comparar la natalidad de... Yo qué sé, ¿puedo comparar la natalidad de Madrid y de Sevilla? ¿O no puedo hacerlo directamente? No. ¿Por qué? Porque en cada provincia. Una persona es buena y otras no. Porque si no. Lo ha dicho Nerea, si en Madrid viven más habitantes, ¿van a tener más hijos? Sí. Entonces no puedo comparar directamente el número de nacidos en Madrid con el número de nacidos en Sevilla, ¿no? Para eso, para poder comparar la natalidad de un sitio y de otro que tengan distintas poblaciones, utilizamos lo que se llaman tasas, tasas de natalidad y tasas de mortalidad. ¿En qué consiste una tasa? Pues pongo en relación lo que quiero comparar, número de nacimiento, y lo divido ¿por qué? Por la población total. ¿Quién es más alto, el numerador o el denominador? ¿Cuál es más grande? Numerador. No, el de la población total es más alta que el número de nacimiento, ¿no? Ah, pero ahí en la fórmula se... Entonces, ¿qué ocurre? Que las tasas, si el número de nacidos partido por la población es mucho más alta. Es un número mucho más grande, con lo cual salen decimales, 0,000. Eso es muy incómodo, así que lo habitual es que multipliquemos por 1000 y la tasa de natalidad se suele dar en tantos por 1000 y el simbolito es un cerito, una barra y dos ceritos aquí, tantos por 1000. Si tenemos una natalidad, como viene aquí, por debajo de 20 por 1000, yo me imagino un grupo de 1000 personas, pues tendrían 20 hijos, ese grupo de 1000 personas, ¿no? Una natalidad más de 30 por 1000 quiere decir que un grupo de 1000 personas tendrían 30 hijos en un año, ¿vale? Bueno, esas son las tasas, tasas de natalidad. ¿Cómo es la tasa de mortalidad? Pues igual, pero ¿qué pongo en relación? El número de defunciones o de fallecimientos, lo divido por la población total y lo multiplico por 1000 y se da en tantos por 1000. Por debajo de 10 por 1000 es una mortalidad baja, entre 10 y 15 media y más de 15 alta. Bueno, muy bien. Normalmente las sociedades tradicionales, sociedades agrícolas y ganaderas hasta el siglo XIX, ¿cómo tenían la natalidad? ¿Alta o baja? Repetimos la pregunta. Hasta el siglo XIX, las sociedades tradicionales, normalmente agrícolas y ganaderas, básicamente, sociedades rurales, ¿cómo tenían la natalidad? ¿Alta o baja? Alta. ¿Perdón? ¿Baja? La natalidad está en verde, la mortalidad está en rojo. La natalidad en el siglo XIX en España estaba alta, entre un 35 y un 40 por 1000. ¿Por qué las sociedades agrícolas y ganaderas
alta? Porque trabajan mucho. Eso en sí no responde a la pregunta. ¿Por qué tenía la natalidad alta las sociedades agrícolas y ganaderas del siglo XIX? Hay muchos factores. Pero tenía método anticonceptivo. No había métodos anticonceptivos como hoy en día. Más factores. La ciencia no era como ahora. Tampoco explica por qué la natalidad es alta. No, lo que usted me dice no explica. ¿Por qué tenía la natalidad era alta? Porque la mortalidad es muerta y si... Estamos hablando de la natalidad, no mezclemos cosas. ¿Por qué la natalidad era alta? Bueno, espérate, a lo mejor si termino... Si van a morir 4, pueden 2 hijos, ya eran 2. Vale, entonces sí, la mortalidad infantil era elevada, con lo cual si tenía pocos hijos me arriesgaba a qué? A que me quedara sin hijos, con lo cual normalmente se tenían muchos hijos. Venga, más motivos por el cual la natalidad era alta. Para ayudar en el campo. En las sociedades agrícolas y ganaderas, los hijos se ven como mano de obra que ayuda rápidamente en las tareas agrícolas y ganaderas, con lo cual colabora al mantenimiento de la familia. Muy bien, por eso la natalidad también era alta. Más motivos. Estamos aquí. Las mujeres son fértiles en una etapa de su vida. Estadísticamente se establece entre los 15 y los 45 años aproximadamente. Si los matrimonios, si se casan pronto, ¿qué ocurre? ¿Tienen más años o menos años para tener hijos? Más años. En el siglo XIX, la nupcialidad, es decir, la edad a la que la gente contraía matrimonio, la edad de la nupcialidad era muy baja, la gente se casaba muy jóvenes. ¿Qué pasaba? Tenían muchos años fértiles, con lo cual tenían muchos hijos, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Entonces, tenemos natalidades muy altas. Siglo XIX, tenemos mortalidades en torno al 30 por 1000 y a veces al 40 por 1000. Mortalidades muy altas. Pregunta, ¿por qué? Porque había muchas enfermedades. ¿Perdón? Porque había enfermedades. Bueno, enfermedades también hay hoy en día, cuidado. Pero no había tratamientos científicos, ¿no? No había vacunas y esas cosas, ¿no? Vale, falta de vacunas, falta de medicamentos, un número de médicos por habitante bajo, falta de hospitales, de red de farmacias. ¿Por qué más la mortalidad era alta? Porque morían más. La mortalidad infantil hemos dicho que era elevada, con lo cual muchos es que no llegaban a la edad adulta, ¿no? Muchos individuos, ¿vale? ¿Por qué más la mortalidad era alta? Conflictos bélicos, guerras. Normalmente estos picos que vemos aquí, cuando la mortalidad se dispara, normalmente puede ser por varias causas. Una puede ser por una guerra, puede ser por una epidemia, puede ser por una época de malas cosechas. Dependía mucho de la agricultura y la ganadería. Si tenían un ciclo de malas cosechas, pues se pasaba hambre, con lo cual la mortalidad subía, ¿verdad? Vale. De hecho, estos picos que vemos aquí, 1918, esto de aquí es la gripe de 1918. Vemos que la gráfica representa a España. La gripe del 18, esto es una epidemia de cólera que hubo en 1870 y tantos, y esto de aquí es la guerra civil española. Es decir, guerras, epidemias, hambrunas, ciclos de malas cosechas, todo eso hacen subir la mortalidad, ¿no? Vale. Entonces, esto de aquí se le suele llamar régimen demográfico antiguo. Es el que ha tenido la humanidad siempre. Natalidades altas y mortalidades altas, ¿no? Eso desde ahí hasta la prehistoria siempre ha sido así. ¿Qué pasa a partir del siglo XIX? Vamos a mirar, ¿qué le pasa a la natalidad? Que va bajando. La natalidad ha pasado de estar entre el 35 y el 40 por 1000 en España a estar en el 10 por 1000. Hombre, ¿ha sido un descenso brusco? No ha sido un descenso brusco, ha sido durante el siglo XX que lo ha pasado. Ha ido descendiendo paulatinamente, ¿no? Vale, vamos a preguntarnos, ¿por qué la natalidad ha bajado y está aquí tan baja? Desde que más o menos la mujer se incorpora en el trabajo. No me entero bien. Desde que la mujer también se incorpora en el trabajo. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto
Una reducción del número de hijos por mujer, sí. Hay muchos factores, ¿cuáles? Si la mortalidad baja tanto, si siguen teniendo tantos hijos, por la base. Si la mortalidad infantil baja mucho, yo tengo un hijo, espero que llegue a la vida adulta, ¿no? No voy a tener muchos hijos pensando que se van a morir, ¿vale? Más motivos, hay muchos. No necesita época de crisis. Que es una época de crisis. La crisis. ¿Cuál? Estamos en 1850, estamos en 2015. ¿Cuál fue una época de crisis? No me acuerdo, 2008, 2008. Bueno, vale, las crisis económicas hacen disminuir la natalidad, vale, de acuerdo. Hay muchos motivos más. Pero ¿Cuál? claro, porque ahí ha subido en el 2008. Bueno, más motivos. Pues estamos en general viendo la natalidad baja. Después hay momentos concretos en que la natalidad sube o baja, ya hablaremos de eso. Pero ahora mismo estamos hablando de este descenso. ¿Por qué más motivos? Venga. Métodos anticonceptivos asequibles, baratos, fácilmente conseguibles, ¿no? Uno puede ir a la farmacia, hay máquinas por ahí, incluso en los bares antes, cuando había bares, ya no hay bares. En los bares de copas había hasta máquinas de preservativos, ¿no? Es decir, es fácil conseguir métodos anticonceptivos, es barato, no son muy caros, con lo cual la gente planifica cuando tiene hijos, no simplemente los tiene y ya está. Más motivos de que la natalidad esté tan baja. Se casan más tarde. Retraso de la edad de nupcialidad, es decir, las parejas se forman más tarde, a edad más avanzada. Antes, si habláis con vuestras abuelas, pues se casaban con 18 o 20 años. Hoy en día la gente se casa con 30 y tantos años. Hemos quitado 10 años de fertilidad femenina, ¿no? Así que hay menos hijos. Venga, más motivos por el que la natalidad esté baja. No sé cómo explicárselo, pero que el nivel de vida, la velocidad del nivel de vida de tu hijo, entonces como también tiene menos tiempo para dedicarle a tu hijo. Bueno, lo podemos enfocar por lo que dijiste antes. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha hecho que tanto los padres como las madres estén trabajando, lo cual dificulta la atención a los hijos, ¿vale? Más motivos. La influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es pronatalista, es tendente a que la gente tenga hijos. Durante el franquismo se le daban premios a las familias numerosas, la Iglesia Católica le encantaba que la gente tuviera hijos. ¿La Iglesia Católica tiene hoy más influencia o menos influencia que en el pasado? Menos influencia, así que la gente tiene menos hijos, por eso. Bueno, natalidad, vale. Mortalidad, hemos pasado de tasa del 30 a 40 por mil, puntualmente, ¿no? A tasas de mortalidad en torno al 10 por mil. ¿Por qué? Hay muchos motivos también, muchas variables. ¿Cuáles son? Enfermedades, que ya sí que hay más. ¿Enfermedades sigue habiendo? Sí, pero hay más tratamientos y eso. Mayor número de medicamentos, mayor investigación, medicamentos a precios muy asequibles. Uno va a la farmacia y no se gasta un dineral en medicamentos, ¿no? Puede comprar antibióticos, puede comprar penicilina, puede comprar antiinflamatorios. Los hospitales, que puedes ir a las operaciones. Mayor número de médicos por habitante, mayor número de hospitales y de camas de hospital por habitante. ¿Qué más? Alimentación. Alimentación del siglo XIX, alimentación hoy en día. ¿Cómo es la alimentación hoy en día? Más abundante, más variada. Un agricultor, un ganadero en el XIX, pues comía lo que cosechaba. Le costaba mucho trabajo conseguir otros productos, ¿no? Hoy en día en los supermercados tenemos todo tipo de carnes, de pescado, de hortalizas, de frutas, muchas de ellas de países tropicales. La alimentación ha mejorado sensiblemente, ¿no? Venga, más motivos por los cuales la mortalidad ha descendido. Disminución del número de guerras y conflictos armados, aunque ha habido en el siglo XX, pero es verdad que el número total se ha reducido, hay menos. Guerras hay, cuidado, pero pasa que son más locales, no son como las guerras mundiales. Vale. Bueno, esto de aquí se llama régimen demográfico antiguo.
es el que ha existido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, con natalidades altas y mortalidades altas. A partir del 1900 en España pasamos a un régimen demográfico donde la natalidad y la mortalidad van descendiendo progresivamente, aunque con algunos momentos puntuales de subida, ¿no? Por ejemplo, en la epidemia de gripe del 18 la mortalidad tuvo un pico, ¿vale? Durante la Guerra Civil Española, 1936 al 39, la natalidad cae y la mortalidad sube. Pero quitando hechos puntuales, básicamente la tendencia es a descender. Y hemos llegado a un régimen demográfico moderno o actual en el que la natalidad y la mortalidad, ¿cómo son? En torno a 10 por 1000 son bajas, ¿vale? Factores, hay muchos factores, no se explica mediante un factor solo, hay muchos factores que explican este comportamiento y hay muchos factores que explican este comportamiento, ¿vale? Hasta 1900, régimen demográfico antiguo. De 1900 a 1975, la muerte de Franco aproximadamente, régimen demográfico de transición, es decir, vamos de un régimen a otro. A partir de 1975, cuando muere Franco, régimen demográfico moderno, natalidad y mortalidad baja, ¿bien? ¿Y el de medio cómo era? De transición, vamos pasando de uno a otro. Si ustedes se leen pues estas páginas, pues verán, pues le dice básicamente lo que acabamos de decir ahora. Predominio de una economía y una sociedad agraria, la mortalidad, bueno, la página 4, la 5, la natalidad alta, es el régimen demográfico antiguo. Un poco mortalidad alta, pocos hospitales, pocos médicos, régimen demográfico antiguo. Pues se leen la página 4, la 5, la 6, la 7, la 8, ¿vale? La foto de antes que era una sola familia. Sí. Muy bien. Hemos hablado de la edad de matrimonio o edad de nupcialidad. 1975, los hombres se casaban de media a los 27 años, las mujeres a los 24. 2014, los hombres se casan de media a los 36 y las mujeres a los 33. Si la mujer es fértil de los 15 a los 45 y se casa a los 33, ¿cuántos años fértiles tiene la mujer en el matrimonio? 11. Son pocos. Y aparte, esa parte de vida fértil de la mujer es menos fértil que la primera. Las mujeres son más fértiles al principio de esa franja de edad de 15 a 45 que cerca de los 40. De hecho, hay muchas parejas que tienen problemas para tener hijos hoy en día, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué vemos tantos carritos con 2 niños? ¿Es natural o no? Hay mucha gente que lleva un carrito con 2 niños, ¿no? De la misma edad, son mellizos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mellizos que vemos por ahí no son naturales, son procesos artificiales, son de inseminación en hospitales. ¿Sí o no? No son procesos naturales. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando tener hijos en una franja de edad muy avanzada, donde muchas mujeres y hombres tienen ya problemas de fertilidad. Bueno, otro... Ya cuando son trillizos, entonces... ¿Perdón? Ya cuando son Trillizo. Sí, mellizos... Y los trillizos también son productos de programas de fertilidad. ¿No son naturales nunca? ¿Los trillizos? Muy poco, casi imposible. Normalmente fecundan 3 óvulos y los insertan los 3. Y uno se suele perder o a veces se pierden 2. Bueno, lo que hemos hablado, la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en el siglo XIX era un 180 por 1000. ¿Eso qué quería decir? Que de cada 1000 niños que nacían, 180 morían en el primer año de vida. Eso es casi un 20%. Hoy en día la mortalidad infantil en España es 2,9 por 1000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de cada 1000 niños que nacen mueren 3. Y muchos de ellos mueren por problemas que tenían ya, genéticos o... Bueno, algunos mueren por problemas en el parto, pero son los menos, ¿vale? La esperanza de vida al nacer
En 1900 la esperanza de vida al nacer eran 33 años. Esto mucha gente lo entiende mal. No es que la gente con 33 años se muriera, sino que había tanta mortalidad infantil que la edad media era muy baja. A la gente, si tú llegabas a la edad adulta, pues probablemente llegabas a los 50, 60, 70 años y eras anciano. Pero ¿qué ocurre? Que morían tantos niños que la esperanza de vida es una media de lo que vive la gente, bajaba mucho. Hoy en día la esperanza de vida está en 80 para hombres y 85 para mujeres. ¿Eso quiere decir que todo el mundo vive 80 años? Pues no. Habrá hombres que vivan 100 y habrá hombres que se mueran con 60, ¿no? Eso es una media, ¿vale? Todos conocemos ya gente que tiene 90 y tantos años, han superado la esperanza de vida, ¿no? Pero también habrá gente que fallecerá antes. Un accidente de tráfico, accidentes laborales o por enfermedades, ¿sí o no? Vale. Bueno, queda un poco pillado. Vamos a ver. Un poco no. Mucho. Oh. Bueno, vamos a abrirlo otra vez, a ver si lo conseguimos. Bueno, hasta ahora bien, ¿está claro la cosa? Este tema ya es más chulo. Más chulo. Sí, bueno, hay temas que son más interesantes que otros, claro, depende de lo que a uno le guste, sin duda. La población siempre es interesante. Vale, pregunta. En todas las provincias, en todas las comunidades autónomas, porque estamos hablando de que España tiene la natalidad y la mortalidad en torno al 10 por 1000, ¿no? Esa es la media española. ¿En todas las comunidades autónomas la natalidad es igual? No. ¿En qué comunidades autónomas la natalidad está por encima? Si ustedes se fijan, los más oscuritos, Madrid está en un 10 por 1000, Andalucía está en un 10 por 1000 casi, ¿no? 9,8. Murcia está en un 11 por 1000, Cataluña está en un 9 por 1000, Baleares en un 9 por 1000 y Ceuta y Melilla por encima, ¿no? En esas comunidades autónomas la natalidad está mejor que en otras, ¿no? Me voy a Galicia, ¿en cuánto está la natalidad? Un 7 por 1000. Galicia, Asturias, Cantabria, 6 por 1000, 7 por 1000, es decir, la natalidad es muy baja. Las Canarias están en un 7 por 1000. Baja también. ¿Y por qué habrá tanto en Ceuta? Un 19 por 1000. Espérate. Si nos vamos a ver la mortalidad tampoco es igual en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde la mortalidad es mucho más elevada que en otras. Si se fijan ustedes, estos mapas son complementarios. Donde hay Galicia, baja natalidad, ¿qué es lo que hay? Alta mortalidad. ¿Qué me está diciendo eso? Mucha mortalidad, pocos niños, ¿qué le pasa a esa población? Ese es el futuro, pero ¿qué le está pasando ahora? Es una población envejecida. ¿Quiénes tienen hijos? La gente joven. Si no tengo gente joven, tengo una población envejecida, la mortalidad sube y la natalidad baja. Si se fijan ustedes, si tengo una natalidad de un 7 por 1000 y una mortalidad de un 10 por 1000, ¿cuál es el crecimiento natural en Galicia? Menos 3 por 1000, ¿sí o no? Tengo un crecimiento negativo, fallecen más personas de las que nacen. ¿Sí? Asturias, si tengo una natalidad del 6 por 1000 en Asturias y una mortalidad del 12 por 1000, ¿qué pasa? Que tengo un crecimiento natural negativo, fallecen más personas de las que nacen todos los años. En el caso que te digo yo, pues andaluz, si tengo una natalidad de un 9 por 1000 y una mortalidad de un 7, pues hay un crecimiento, ¿no? Un crecimiento natural positivo. Bueno, esto en España es un problema, tenemos unas natalidades muy bajas. Esto está asociado ¿a qué? Pues a un desempleo juvenil de los más altos de Europa. Si la gente joven no tiene trabajo, pues no se independiza y no tiene hijos. ¿Sí o no? O sea que en el fondo hay un problema económico detrás de todo esto.
Pero aquí hay un problema, ¿por qué? Porque la mortalidad, si la población está envejeciendo, la mortalidad no vamos a poder mejorarla. Lo que podemos hacer es ayudar a que la natalidad mejore. ¿Cómo puede un país aumentar la natalidad? ¿Qué tipo de medidas puede tomar? Dando ayuda. Ayudas a la gente que tiene hijos, más ideas. Trabajo. Sobre trabajo, algo. Crear planes de empleo para la gente joven. Más ideas. Reducir los impuestos a las familias que tengan hijos. ¿No? Más ideas. Sacar es muy numerosa. Sí, pero las ayudas son muy pobres para lo que es una familia numerosa, el gasto es muy grande. Más ideas. Reducir el IVA a los productos infantiles. Hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan de Zapatero, el gobierno Zapatero con el PSOE se dio un cheque a las familias que tenían hijos, se le daban 2.500 euros a la familia que tuviera un hijo. Eso se criticó mucho en su día, ¿no? Pues bueno, al caso, si tú le das ayudas a las familias que tienen hijos, puede incentivar la natalidad, ¿no? Hay que tomar medidas que incentiven la natalidad. Otro país que hace lo contrario, China. China tiene un problema de crecimiento, ¿qué es lo que han hecho? Un hijo por familia o Poner límites a la natalidad, ¿no? Pusieron en marcha la política del hijo único, ¿por qué? Porque tenían una natalidad disparada, ¿no? Bueno, cada país tiene sus problemas, el nuestro es de envejecimiento de la población y falta de natalidad, ¿vale? Bueno, dudas, preguntas, ¿Y eso en China llantos. sigue en China eso del hijo único? No, ahora lo han relajado, como dice el señor Pena, a 2 hijos. ¿Por qué? Pues porque también se les estaba desequilibrando la población. Porque la gente prefería, son sociedades donde prefieren tener hijos a tener hijas. Así que, ¿qué hacían? Mucho para que Si salían hijas, pues practicaban aborto o la daban en adopción, con lo cual se está desequilibrando la población entre hombres y mujeres en China. Eso también está pasando en India y está pasando en otros países y es un problema a medio plazo muy grave también. Bueno, tengan ustedes en cuenta que ustedes tienen 30 minutos para el tema. ¿Eso qué quiere decir? Evolución de la población, distribución de la población, natalidad, mortalidad y modelo de régimen demográfico. Punto 3, los movimientos migratorios, es decir, todo esto ustedes lo tienen que dejar en 3 carillas. Yo lo siento mucho, pero nosotros damos los temas con mucha más profundidad de la debida. Pero es que me parece que es que hay que hacerlo así. Y ahora ustedes pues hacen un resumencillo, ¿vale? Vale. Punto 3. Movimientos migratorios. ¿Qué es eso de las migraciones? Los animales migran. Yo veo pasar ahora animales migrando, ¿no? Las aves son aves migratorias. Pasan una temporada en un sitio, otra temporada en otro. Las personas migramos. Los movimientos migratorios son movimientos de población de un lugar a otro por distintos tipos de causas. Puede ser por causas económicas, sociales, políticas, etc. ¿Sí? Vale. Nosotros vamos a dividir las migraciones en 2 tipos. Interiores, cuando se producen dentro del país, o exteriores, cuando se sale de fuera del país, ¿vale? Movimientos interiores. Si ustedes se fijan, en España ha habido un movimiento interior muy potente. ¿Cuándo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un diagrama de barras, ¿no? ¿Qué muestra el diagrama de barras, Nerea? La velocidad de la migración. Muy bien. Uy, mira, pero tenemos aquí las chuletas. El eje, un diagrama tiene 2 ejes, ¿no? ¿Cómo se llaman? El eje X o eje de abscisas, cuidado que aquí hay una S, abscisas, o bien eje horizontal. Y el eje Y o eje de ordenadas o eje vertical. Muy bien, doña Nerea, ¿qué tenemos en el eje de abscisas? Los años. ¿Pero entre qué años y qué años? Los años desde 1877, ¿organizados por qué? 77-87, por décadas.
88, bueno, algo más de décadas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 1901, desde 1877 hasta 1980. ¿Y qué tenemos en el eje de ordenada, doña Nerea? La media anual del período. ¿La media anual en qué? ¿Y eso qué serán? Migraciones. Así que 40, si dice que son miles, ¿qué tengo que hacer? Al 40 le tengo que poner 3 ceros. Serían 40.000 personas, 80.000, 120.000, 160.000, 200.000. ¿Vale? Son personas que migran dentro de España. Muy bien, mirando el gráfico, señor Pena, ¿qué información se puede sacar del diagrama de barras? Porque con el tiempo las personas han ido ¿Pasa usted, Patricia? migrando más. Y con el tiempo han ido migrando más personas. A través del año. Muy bien. ¿Cuándo se produce el máximo? ¿A partir de cuándo? Por la fecha desde aquí no va a ser. Si usted se fija, a partir de 1950-60 es cuando hay mayor volumen de gente que se mueve dentro de España. ¿De dónde a dónde van? Del campo a la ciudad. ¿Eso cómo se llama, ese movimiento de población? Eso rural. Éxodo rural, muy bien. Y además un concepto que cae mucho en los exámenes. ¿Qué es el éxodo rural? Pues son los movimientos, migraciones internas, interiores de población, que van, ¿de dónde? Desde las zonas rurales a las zonas urbanas, y en el caso de España se producen de forma masiva a partir de los años 60 del siglo XX. Esto lo estudiarán ustedes en Historia de España. Hoy en día, ¿dónde vive más gente? ¿En las ciudades o en el campo? Hoy en día. En la ciudad. 3 de cada 4 españoles viven en ciudades. Pero, a principios del siglo XX, ¿dónde vivía la mayoría de las personas? En el campo. En el campo. Tiene que haber un momento en que esas personas se vayan. Bueno, pues a partir de la década de los años 60 del siglo XX se produce el éxodo rural y gran parte de la población se marcha a las ciudades. ¿Eso tiene consecuencias? ¿Que la gente se marche a las ciudades o no tiene consecuencias? Sí. Ustedes verán aquí consecuencias. En el plano demográfico, ¿la gente que emigra es gente joven o es gente anciana? Es decir, ¿vosotros conocéis a mucha gente de 60 o 70 años que diga, me voy a mudar, no voy a ir a vivir en la ciudad? No. ¿Por qué? Pues ya no. Las personas que migran suelen ser jóvenes, no migran los ancianos, ¿no? Los ancianos se quedan en sus pueblos, en sus localidades. Así que el éxodo rural, ¿qué supone? Que en las zonas rurales, ¿quiénes se van? Los jóvenes. ¿Y a dónde se van? A las ciudades. Muy bien, desde el punto de vista de la población, en las zonas rurales el éxodo rural supone un envejecimiento de la población, ¿no? Y una reducción de la población. Y en las zonas urbanas, un rejuvenecimiento de la población y un aumento. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene hijos? Los jóvenes. En el plano económico, ¿quién monta empresas? ¿La gente con 70 años monta empresas o la gente con 20, 30 años? La gente joven son las que suelen tomar la iniciativa de montar empresas, negocios, ¿sí o no? Sí. Si la gente joven se va de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿qué pasa en las zonas rurales? Desde el punto de vista económico, menos población, más envejecida, menos negocios. Zonas urbanas, lo contrario. En el plano social, bueno, también hay problemas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente llegó a la ciudad en los años 60 y había problemas de vivienda, no había vivienda, se tuvieron que ir a la periferia de las grandes ciudades, a viviendas de mala calidad, incluso hay casos de chabolismo, ustedes lo conocen en Sevilla, en ciudades así, hay zonas de chabolas, ¿no? Hubo gente que llegó a la ciudad y no consiguió una buena vivienda, o se fue a un barrio de estos de chabolas y acabó viviendo en viviendas de mala calidad, en zonas deprimidas. Bueno, medioambientalmente, pues, lógicamente el crecimiento de las ciudades pues, conlleva una serie de problemas. Por cierto, ¿han visto ustedes en el telediario qué está pasando en Madrid? ¿Han limitado el tráfico, la velocidad del tráfico en la M30? ¿Qué ha pasado?
la boina de contaminación que dijimos que iba a pasar, pues va a pasar. Bueno. ¿Eso qué pasa por las navidades? Bueno, por las navidades no, por la situación anticiclónica. Pero por eso se han usado menos coches. Hombre, con esto de la nevada hay menos coches, pero el anticiclón, hemos dicho que los anticiclones es aire que desciende, ¿no? Y aquí está la ciudad. Y la ciudad no para de emitir. ¿Por qué? Por las calefacciones, están quemando gasoil, gas natural, coches, y se forma una campana de contaminación. Hasta que no cambie la situación anticiclónica, por ejemplo, que llueva, Ahora ya. a partir del miércoles jueves dan borrascas, lloverá y se disolverá la campana de contaminación, pero hasta entonces, bueno, han recomendado a la gente que no haga ejercicio en la calle, que no salgan a correr, que tengan cuidado, las personas ancianas, los niños, la gente más sensible que tenga asma, toda esa gente, han dicho que tengan cuidado. Bueno, ahora con las mascarillas. Ahora con las mascarillas tal vez algunos tengan menos problemas, pero la campana de contaminación casi todos los años pasa en Madrid, bueno, Sevilla te da igual, ¿no? O sea que en Madrid salta una alarma y reduce la velocidad de los coches en el centro y cosas así. Bueno, pues esto se lo leen ustedes también, pero vamos, el éxodo rural es el mayor movimiento de población. Hemos dicho migraciones interiores y después cuando son fuera de España son migraciones exteriores. Muy bien, durante mucho tiempo nosotros hemos emigrado a América. ¿Por qué? Por el negocio. No responde a la pregunta. ¿Por qué los españoles han emigrado a América masivamente desde el siglo XVI hasta el siglo XX? Allí había más riqueza y más. Como la tenían conquistada por poder. Cuando Colón llega, ¿no? Los reyes castellanos consiguen del Papa que le conceda esos territorios, ¿no? ¿No han visto ustedes en Historia de España? El Papa Alejandro VI divide la tierra por una línea y dice esta parte para Castilla, esta parte para Portugal. Y los castellanos colonizan aquello. Así que desde el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, los españoles han tenido una emigración masiva a América Latina. Cuando hablamos de América Latina o Iberoamérica, estamos hablando de los países donde se habla castellano. México, en América del Norte, toda Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y toda Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, excepto Brasil, ¿no? Que era de emigración portuguesa. ¿Cuándo se para un poco esa tendencia? Pues vamos a verlo. Muy bien, aquí tenemos, ¿qué volvemos a tener? ¿Un qué? No tenía que haber hecho esto. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos aquí, don Alejandro? Pues una gráfica que representa la evolución de la migración. De la emigración transoceánica. ¿Qué quiere decir transoceánica? Que atraviesa un océano. Si emigro a Francia, ¿atravieso un océano? Ahí está la migración a América o a Asia, ¿no? Pues sobre todo a América. Muy bien, ¿qué tenemos en el eje de Abscisa, don Aarón? Los años. ¿Desde qué año hasta qué año? ¿Por qué periodo? 1885 a 2014. Vale, con periodos de 85-89, 90-94, con unos 4 años. periodo de 4 años, muy bien. ¿Y qué tenemos en el eje de ordenadas? Media anual del periodo de migración. Miles de emigrantes, así que este número que tengo que hacer, si está en miles, le tengo que poner 3 ceros, 25.000, 50.000, 75.000. Muy bien. ¿Cuántos emigrantes había en América en 1885, finales del 19? 75.000. Y a partir de ahí suben, y a partir de ahí siguen subiendo, hasta casi 150.000 anuales, no llega. ¿Y aquí qué pasa? Oh, una caída enorme, ¿por qué? ¿Por
esa caída? 1914. ¿Qué pasa en 1914? Historia del mundo contemporáneo, primero bachillerato. Sí, la del... No, 1914, la Primera Guerra Mundial. Claro, cuando hay una guerra mundial se hunden barcos, hay ataques a los barcos que pasan por el océano, pues la gente deja de emigrar. Sin embargo, bueno, se estabilizan unos 50.000, que no es que desaparezcan. Y después termina la Primera Guerra Mundial, sube, y después, oye, otro gran descenso. ¿Por qué? 1929, ¿por qué? 1929, el crack de la bolsa de Nueva York y la crisis económica del 29. Si hay menos oportunidades laborales en América, la gente no va. Oye, ¿hasta qué? ¿Hasta qué llegamos casi? Hasta cero, es decir, la emigración a América casi se detiene completamente. Pero sin embargo, 1944, 39 al 44 casi no hay. ¿Por qué? 39 al 45, Segunda Guerra Mundial. Prácticamente desaparece la emigración a América, pero en el 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, vuelve a subir hasta llegar a unos 50.000 al año. Y aquí, en 1960, ya llega un momento que prácticamente, ¿qué pasa? 1975, cuando muere Franco, al final del franquismo, la emigración a América ya es muy reducida. ¿Vale? Es decir, la inmigración a América fue muy potente durante el 19, salvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el final del 29, pero a partir de los años 60 del siglo XX desciende a ser casi insignificante. ¿Vale? Y pregunta, ¿dónde se fue la gente que no se iba a América? Evolución de la inmigración a Europa. A partir de los años 60, los españoles dejan de irse a América. ¿Por qué? ¿Porque se quedan todos en España? No. Empezaron a emigrar, ¿dónde? A países europeos, fundamentalmente, ¿a dónde? Alemania, Francia y Reino Unido. A partir de 1960 suben las migraciones, aunque aquí muere Franco y a partir de aquí hay una caída, pero vamos, no es por la muerte de Franco, sino por la mejoría de la economía española en esta época. Y aquí vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a subir a partir del año 2000, 2003, 2005, 2008? Porque ahí tenemos una crisis financiera muy importante de 2008 que hace que el desempleo suba en España y la gente se marcha a buscar empleo fuera. ¿Sí o no? Migraciones interiores, migraciones exteriores a América, migraciones exteriores a Europa. Pregunta, ¿tenemos inmigración, gente que viene a España? Sí. Si se acuerdan el primer día de este tema, vimos que la población española actualmente somos ¿cuántos? 47.300.000. Datos del 1 de enero de 2020. Pero en esos 47 millones tenemos 5 millones de población inmigrante. 5 millones. ¿Sí o no? Otra vez ha quedado pillado. Oh, maldito. Bueno, 5 millones de población inmigrante. No se ve bien, pero si hoy en día tenemos 5 millones y en 1975 teníamos 165.000 extranjeros viviendo en España, ¿qué ha pasado? España tradicionalmente... Uy, mira, ahora se ha movido. El número de extranjeros en España tradicionalmente ha sido siempre muy bajo, muy bajo, muy bajo. 1975 es el año que muere Franco, 160.000, 180.000. Y sin embargo ahora estamos en 5 millones. ¿Qué ha pasado? A partir del año 2000 aproximadamente, los años 90 del siglo XX, la población inmigrante aumenta mucho hasta llegar a 5 millones. Porque si por ejemplo de aquí de España, cuando la crisis y todo eso, se iban a buscar trabajo a Alemania, ¿y eso porque venían a España? Que aquí tampoco había, ¿no? Muy bien, ahí vamos. Pregunta, ¿quiénes inmigran a España? Hay dos tipos de inmigrantes con perfiles muy diferentes. Tenemos
jubilados europeos, ¿sí o no? Hay muchos franceses, ingleses, alemanes que se jubilan y se alquilan o se compran una casa en el sur de España o en la costa mediterránea o en Baleares o en Canarias y pasan la jubilación aquí o parte del año, ¿sí o no? Básicamente son jubilados de nivel de vida medio alto. ¿Dónde se van? A Baleares, Canarias y el Mediterráneo. Muy bien, eso es una parte de los inmigrantes que tenemos. Otra parte de los inmigrantes son personas que buscan trabajo. ¿Son jubilados? No, son gente joven. ¿De dónde proceden básicamente? Gran parte de la inmigración en España procede de Marruecos, ¿sí o no? De Ecuador y Colombia, de China y Pakistán, ¿de acuerdo? Son jóvenes y vienen aquí por motivos económicos, en busca de empleo. Los dos son inmigrantes, pero son situaciones muy diferentes, ¿verdad? Muy bien, consecuencias de la inmigración. Pues bueno, pues esto depende de qué tipo de inmigración hablemos. Si hablamos de los jubilados europeos, ¿qué pasa? ¿Son jóvenes o ancianos? Por lo tanto, supone un envejecimiento de la población. Pero si hablamos de la otra población, de los inmigrantes que vienen a buscarse aquí la vida, pues suponen un rejuvenecimiento de la población y tienen más hijos. ¿Vale? El hecho de que haya más extranjeros en España ha hecho surgir actitudes xenófobas. ¿Sabemos lo que es la xenofobia? Rechazo a la gente que viene de fuera, ¿sí o no? Pero normalmente se rechaza al que viene de fuera y es pobre. Al que viene de fuera y es rico no se le suele rechazar, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, a un africano que sea un futbolista famoso y gane mucho dinero, no se le rechaza. Pero el africano que no tiene un duro, normalmente sí se le rechaza, ¿no? Muy bien, también surgen actitudes racistas, ¿no? De rechazo a gente de otra raza, ¿sí o no? Hombre, en mayor o menor medida, pero se dan, ¿no? Bueno, más cosas. Muchos de esos inmigrantes tienen unas condiciones laborales muy duras. Trabajan sin estar contratados, tienen un salario medio muy bajo, hacen trabajos que muchas veces los españoles se niegan a hacer, ¿sí o no? Pues eso también es una realidad. Muy bien, y a veces tienen dificultades de integración porque hablan otra lengua, o tienen otra religión, o tienen otras costumbres, y a veces se producen choques culturales con la población a la que llegan. ¿Sí o no? Bueno, y hasta ahí hemos llegado. Hemos visto el punto 2 y 3, un poquito acelerados, pero lo hemos visto. Ahora se trata de que ustedes se vean, si acaso, si quieren volver a ver, pueden ver el vídeo de la semana pasada, pueden ver este vídeo, y se preparan con este PDF, se preparan esos apartados. Tengan en cuenta que tienen que quedarse reducidos, como mucho, a una carilla cada punto, ¿vale? Dudas, preguntas sobre natalidad, mortalidad, crecimiento natural, emigración, inmigración. ¿No hay?